Bueno, voy a empezar a resumir cosas de filosofía en este canal, y más vale que te gusten, ¿eh? Mirá que no todo es como andar viendo Merlí y flasheando que filosofar es decir la primera pelotudez que se te pase por la cabeza. Hoy te vengo a resumir la primera parte de los presocráticos. Los presocráticos para los pibes. Bueno, primero que nada, ¿qué carajo es un presocrático? Como bien te dice la palabra, son los filósofos englobados antes o pre-arre del pensamiento de Sócrates. Digo del pensamiento porque hay presocráticos que conviven, en teoría, en el mismo contexto histórico que Sócrates, pero se los considera presocráticos. En fin, ¿y qué diferencia a los presocráticos de Sócrates? Bueno, eso lo van a entender mucho mejor cuando hable de Sócrates en sí, pero son muchas cosas. Primero, los presocráticos son los primeros filósofos de la historia. Al menos son los primeros filósofos de los cuales tenemos noción que hayan hecho filosofía. Nos han llegado primeros fragmentos de sus obras o pensamientos y por eso es que podemos suponer que fueron los primeros filósofos. Si el día de mañana se descubre algún documento que diga que no, que se hacía filosofía antes en cualquier otro lado, bueno, a la mierda los presocráticos en ese sentido. Pero hoy por hoy la cosa es así. Y si por esas casualidades de la vida se te ocurre preguntarte quiénes fueron los que transcribieron las obras hoy perdidas de estos filósofos o el pensamiento de los mismos, bueno, son los que se conocen como doxógrafos, que viene de doxografía, así con X, y que justamente eran personas que se dedicaban a eso, a plasmar escrito el pensamiento de filósofos anteriores. El archirrequete contra reconocido Aristóteles hizo esto en algunas de sus obras, por ejemplo. También Diógenes Laercio es otro conocido, pero bueno, si no cazas una de filosofía dudo que lo conozcas desde el vamos, pero bueno, ahí tenés un nombre como para empezar a googlear estas cosas. Cuestión, retomando toda la bola esta de qué marca la diferencia entre Sócrates y los presocráticos, primero que nada tenemos que entender que es una diferenciación que se hace desde hace no mucho. O sea, no es que en el 300 antes de nuestra era decían, che, a ver, vamos a leer a este presocrático. No tenían ni puta idea de lo que era un presocrático. Recién en el siglo XVIII, XIX, entre esos dos siglos, se hace esta distinción. Así que fíjate, no sé. Pero bueno, esta diferenciación se da porque Sócrates, que en realidad esto también es discutible porque debería decirse Platón o un Platón Sócrates como único ser, bueno, es algo más complejo de lo que parece, pero bueno, a medida que avancemos vas a entender mejor. Por ahora quédate con que es Sócrates. Retomando, Sócrates trata problemas más bien morales, en cambio los presocráticos tratan problemas más cosmológicos o físicos podría decirse. Pero bueno, antes de comenzar con pocos filósofos que veremos hoy, justamente también quiero recalcar que decirles filósofos es medio un bardo y no hay mucho consenso entre los especialistas hoy en día para decirles así. Es una discusión ya más académica y detallada, que acá no voy a tratar porque primero me da paja y segundo ni da, léete un paper, comprate un libro, qué sé yo, fíjate vos, pedazo de vago. Pero bueno, la cosa es que decirle filósofos sería como dice Guido Casca, está mal, pero no tan mal. En fin, basta de previas y arranquemos nomás con el primerísimo de todos, Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto es el tipo que siempre encuadran como el primer filósofo. En teoría vivió como en el 620 antes de nuestra era. Es más fácil que digas que vivió entre el siglo VII y VI antes de nuestra era, pero bueno, vos fíjate. Con él se forma lo que después se va a conocer como Escuela de Mileto. Mileto era un lugar, por eso es que toda esta gente siempre es conocida como un nombre más algún lugar. O sea, Tales de Mileto, Genófanes de Colofón, Pepe del Fuerte Apache, bueno, todos así. Todo obviamente de la zona de Grecia. En fin, ¿cuál es la innovación de este Tales de Mileto? ¿Qué es lo que lo hace un filósofo? Bueno, para muchos especialistas, antes el mundo griego se regía por lo que se conoce como el mitos. O sea, tenemos los relatos épicos de Homero como la Ilíada y la Odisea, además se supone que había muchos más, y bueno, todas esas historias explicaban el mundo desde un punto de vista bien fantasioso, mitológico justamente. Es como cuando sos pibe y no parás de preguntar por qué y te meten cualquier verdura, como la reverenda pelotudez que me decían a mí de chiquito que los bebés venían porque el papá le daba una pastilla a la mamá. O bueno, por ejemplo, el ya no tan famoso pero reconocido relato de la cigüeña, que a los bebés los trae la cigüeña. Eso sería una explicación mitológica, digamos, una explicación que apela a la fantasía. Tales viene y te dice, no, pelotudo, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna cigüeña, tus viejos garcharon, tu mamá se embarazó y lamentablemente te tuvieron a vos. Bueno, es un ejemplo, no vayas a creer que Tales dijo eso justamente, pero me entendiste. La cosa es que las explicaciones sobre la creación del mundo y el origen de todo en esos tiempos eran así, mitológicas. Que Zeus es el dios todopoderoso, que Cronos hizo esto, que Rea hizo aquello, todo era así. Entonces un día Tales se levantó medio malhumorado y le vinieron a explicar que el mundo se creó así y él dijo, no, loco, ¿no ves que ya tengo no sé cuántos años? No soy más un pendejo de 10, no me vengas a explicar que el mundo se creó porque hay dioses y que así lo quisieron. Entonces Tales se puso a pensar por un largo rato y dijo, mirá,
Yo voy a proponer una, si les parece bien y si no se van al demonio. Para mí, todo tiene un principio, un origen en el agua. Y así es como entonces nace lo que los especialistas llamaron paso del mitos al logos. Recapitulemos, el mito era la explicación fantasiosa de la realidad, el logos va a ser una explicación basada en la razón, por eso es que se pasa de lo fantasioso a lo razonado, digamos. Obviamente si empezamos a hilar fino tendría que estar 2 horas explicando cada término y más boludeces, pero bueno, esto no es un curso de 120 horas sobre los presocráticos nada más, así que por ahora quédate con eso. Cuestión, que por qué digo que se pasó del mito al logos si simplemente lo que hizo Tales es decir que el principio de todo es el agua. Bueno, ahora, desde el hoy te puede sonar como una reverenda pelotudez, pero lo que está haciendo Tales es proponer un elemento físico, como es el agua, para explicar la realidad. Si observamos a nuestro alrededor, y encima teniendo en cuenta que en Grecia debes tener agua hasta en el orto, todo está compuesto de agua. Por lo tanto, Tales llega a la conclusión que el principio de vida, el principio de todo, el origen de todo, es el agua. En el fondo, para Tales de Mileto, todo está compuesto de agua. Y esto es una explicación que se conoce como física, no mitológica. Una explicación razonada, no que proviene del mitos, sino de la razón, del logos. Este origen, entonces, este principio de las cosas, es lo que los griegos van a llamar arjé, pronunciado así, pero escrito así como ves en pantalla. Este arjé, entonces, que será el principio de las cosas, para Tales es el agua, pero para otros filósofos pertenecientes a la escuela de Mileto irá cambiando. Se dice popularmente que los 2 filósofos que nombraré ahora son discípulos entre ellos, desde Tales hasta el siguiente, pero en realidad no hay ninguna evidencia que confirme esto. Solo se engloba bajo la categoría de escuela de Mileto porque todos son de ahí, pero no es que había una escuela literalmente donde se reunían a flashear todo esto. En fin, Anaximandro es el segundo más conocido, y él proponía como arjé a lo indefinido, conocido en griego como apeiron. Y el tercero, Anaxímenes, proponía al aire como el arjé. Nada, al pedo andar entrando en detalle en estos 3, al menos que realmente te recontra especialices en filosofía presocrática, pero como voy a asumir que sos un vago del ojete y solamente querés esto para pasar una materia del CBC o de la secundaria, lo voy a dejar ahí. Antes de terminar, también ten en cuenta que Tales de Miletos es conocido más allá de ser solo un filósofo. El tipo era un grosso, y predijo un eclipse gracias a sus conocimientos astronómicos, no porque era un vidente. También se dice que trajo la geometría desde Egipto, y bueno, ya todos deben conocer el famoso teorema de Tales, que es de él, o sea, un teorema que hoy nos sirve y viene desde el siglo VII antes de nuestra era. Así que bueno, acá terminamos por hoy. La próxima vez que vuelva a hablar de filosofía, te voy a contar más sobre otros presocráticos, pero por ahora no quiero llenarte de cosas en un solo video y que no entiendas un carajo. Si te gustó, joya, y si no, bueno, cágate. Zip zap terminé, eso es un profesional, niña.